entre niños y adultos. Por todo lo anterior, Alfred fue considerado el padre de la psicología en Francia. Theodore Simmons trabajó en una institución para niños con deficiencia mental. Pidió a Binet que supervisara su investigación doctoral. Binet aceptó y consideró que era una oportunidad para tener acceso a un grupo enorme de sujetos. El gobierno francés los comisionó a estudiar problemas acerca de la deficiencia en las escuelas. Para lograrlo, tenían claro que debían contar con un método adecuado para distinguir a los niños. Dentro de sus primeros errores fue clasificar a niños ciegos y sordos como deficientes mentales. No fue hasta 1904 cuando, en base a sus investigaciones anteriores, Binet estaba convencido que el mejor modo de estudiar las diferencias individuales era en términos de procesos mentales complejos. Después de una gran cantidad de pruebas y errores, llegaron a crear la primer prueba de inteligencia, la cual permitía la evaluación de la deficiencia intelectual, lo que los haría distinguir a niños enfermos de normales, conocida como la escala Binet-Simons. Realizaron la aplicación de pruebas de diferentes maneras, revisaron la medición de agudeza visual y llegaron a la conclusión de que la herencia coloca un límite intelectual. Estas fueron sus aportaciones a la psicología. William Stern, psicólogo alemán que presentó el término edad mental, la cual se podía establecer midiendo el desempeño con las pruebas Binet-Simon, sugiriendo que la edad mental se dividiera entre la edad cronológica para obtener un coeficiente intelectual, lo que sería su mayor aportación a la psicología, a lo que más tarde Louis Terman agregó una multiplicación por 100 para eliminar el punto decimal. Por lo tanto, si combinamos lo sugerido por Stern y Terman, se obtuvo la conocida fórmula del coeficiente intelectual: edad mental sobre edad cronológica por 100. Charles Sperman optó por una carrera en psicología estudiando con Guth y con Kuhn en Alemania el concepto de inteligencia general, detectando una correlación con la agudeza cerebral. A Sperman deberemos el llamado análisis factorial, correlacionando el factor general como parte de la herencia, teniendo como teoría que la inteligencia era producto de dos factores: un factor E que describía las habilidades específicas y otro factor G que describía la inteligencia en general. Es momento de informar acerca de las conclusiones de Sperman con respecto a la esencia de la inteligencia, ya que son importantes por tres razones. Subrayó la esencia unitaria de la inteligencia. Consideró que la inteligencia era heredada en gran medida. Su concepción de la inteligencia, la que abrazó principalmente el movimiento de las pruebas en Estados Unidos. Cyril Bird consideraba que la inteligencia provenía de nacimiento y que podía aumentarse con programas. Realizó pruebas con gemelos, lo cual le provocó un escándalo posterior, pues decían que sus estudios eran infundados y no existían datos, lo que dio como lección acerca de la política en el mundo de la ciencia más que de la esencia de la inteligencia. Es interesante que, independientemente de que las pruebas de Bird sean ciertas o no, fueron referente para pruebas posteriores. La escala Binet-Simon en Estados Unidos. Henry Herbert Goddard escribió la tesis de su doctorado que investigaba los factores psicológicos implicados en la sanción por fe. Bajo la supervisión de Stanley Hall, fue quien realizó la traducción al inglés de la escala. Hizo el estudio de la familia Calticac, pues creía que el entorno familiar influye en la inteligencia. Otorgó el término morón para describir al débil mental. Sus ideas acerca de la debilidad mental lo llevó a pensar que las personas con esta característica fuesen esterilizados para evitar su reproducción, y a los inteligentes deberían controlarlos en su reproducción. Realizó pruebas mentales para controlar la inmigración, pues fue requerido por el gobierno para que determinara el estado mental de las personas que querían ingresar al país. Particularmente, podríamos decir que fue un procedimiento injusto, pues estas personas venían de otro país, con diferentes costumbres, sin saber el idioma y teniendo que realizar una prueba que se les explicaba a grosso modo, para que finalmente fueran deportados después de diagnosticarles deficiencia mental. Louis Madison Terman realizó sus estudios aislando a 7 niños brillantes y 7 tontos para la tesis de su maestría.
a la cual terminó poniendo el título de Genio y Estupidez. Cabe mencionar que no sabía de la existencia de las pruebas Stanford-Binet y fue que la conoció hasta su llegada a Stanford. Empezó de inmediato a trabajar con esa escala y encontró resultados desiguales, y que para aplicarla a los niños estadounidenses tendría que hacerles algunas modificaciones. En su época, la gente creía que los niños muy brillantes eran anormales. Participó en 1947 en programa de radio Quick Sky, donde se planteaban preguntas complejas a niños con coeficiente intelectual elevado, y Terman afirmó que el resultado del programa había hecho más por corregir la visión equivocada que se tenía de los niños que todos los libros que jamás se hayan escrito. Dejó para la posteridad que los niños superdotados terminarían siendo adultos superdotados, pues su objeto de estudio fueron individuos con esta característica como la convicción que se volvían líderes de la sociedad. Leda Steller Hollingworth obtuvo su grado de licenciatura en la Universidad de Nebraska. Fue también una destacada psicóloga que obtuvo su doctorado bajo la supervisión de Cattell en Columbia y escribió 25 libros sobre temas de psicología. Fue presidenta de la APA. Quiso trabajar como profesora en New York, pero en la ciudad no contrataban a mujeres casadas como profesoras. Optó por inscribirse para estudiar un posgrado en la Universidad de Columbia. Se convirtió en alumna de Thorndike, quien fuera su consejero, y despertó en ella el interés en las pruebas psicológicas. Él también aceptó supervisar su tesis sobre la periodicidad funcional, la cual investigaba la idea de que las mujeres se ven afectadas psicológicamente durante la menstruación. También atacó ideas como que la inteligencia es heredada en gran medida y que las mujeres son intelectualmente inferiores. Concluyó que se debe a los roles sociales que se les asignan. Ella creía que la responsable de que Thorndike cambiara su opinión, y discutió con Terman de la idea que el hecho que el número de hombres que son clasificados como superdotados sea mayor que el de mujeres, creyendo que no se debe a que tengan capacidades intelectuales diferentes, sino a factores sociales. En 1918, trabajó como psicóloga clínica en la residencia para deficientes mentales, donde pudo darse cuenta de los mitos respecto de los llamados individuos mentales deficientes como los que existían sobre las mujeres, y encontró que los pacientes manifestaban problemas de adaptación social y personal. Pruebas de inteligencia en el ejército. Robert Yerkes se interesó por la conducta animal y junto con John Watson estableció la psicología comparada en Estados Unidos. En 1912, como director de investigaciones psicológicas en el Hospital Psicopático de Boston, tuvo su primera experiencia con las pruebas de inteligencia. Cuando él llegó, ya se estudiaba la posibilidad de emplear la escala Binet-Simon como instrumento para ayudar en los diagnósticos clínicos. Entonces sugirió que todos los individuos se les aplicaran todos los reactivos de la prueba y se les dieran puntos por los reactivos que contestaran favorablemente. Esto eliminaba la edad como factor para clasificaciones y estableció parámetros de puntos para diferentes edades o para los grupos que se quisieran comparar. Con esto, Yerkes es conducente a las pruebas para grupos, mientras que la prueba ya existente solo era para individuos. Entonces, cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, Yerkes era presidente de la APA y convocó a una junta específica de la asociación para decidir de qué manera podían ayudar sus miembros con la guerra. De esta manera, asistió un pequeño grupo de profesionales que incluía a él y a Terman, y abordaron ciertas pruebas psicológicas que serían probadas en distintas bases del ejército y la marina de su país. Se extendió el programa de pruebas a los civiles para clasificar a los hombres en términos de su nivel de inteligencia y seleccionar a individuos idóneos para un entrenamiento especial. Encontraron que el 40% de los reclutas no sabía leer bastante bien como para contestar la pregunta, creando dos formas: alfa para alfabetizados y beta para los analfabetas, o para quienes hablaban o leían en otro idioma que no fuese el inglés. Su logro más sobresaliente fue el mito de que el programa de pruebas del ejército había sido un enorme éxito.
y que había proporcionado una mina de oro de datos sobre el carácter hereditario de la inteligencia, el deterioro de la inteligencia nacional. Los resultados de las pruebas psicológicas del Ejército de Estados Unidos establecen la relación que existe entre la inteligencia inferior y la delincuencia y el crimen, y también justifican la idea de que un país que fomenta o incluso permite la inmigración de personas de mente simple, sin estudios, deficientes, enfermas o criminales, porque necesita mano de obra barata, se está buscando problemas que se presentarán en forma de gasto público. Esta posición nativista que representaban Goddard, Terman y Jerks tuvo sus opositores. La gente se fue dando cuenta que el desempeño en las pruebas de inteligencia se podía explicar en razón de factores como la experiencia temprana o la educación. El libro La curva de la campana de inteligencia y clase y la estructura de la vida en América de Richard Herrstein y Charles Murray refleja muchas de las creencias sobre la inteligencia que hemos mencionado y que eran aceptadas por Galton, Cattell, Spearman, Burt, Goddard, Terman, Jerks y Murray. Y ordenan su libro en tomo a 6 conclusiones o puntos sobre la inteligencia que están fuera de toda discusión. La polémica desatada por la curva de la campana contenía muchos de los mismos elementos que el escándalo de Burt según Sunderland en 1997. Tocó un nervio nacional que siempre es muy sensible, un nervio expuesto por las interrogantes que despertó en tanto de la raza, la clase y la igualdad social. Esta polémica refleja visiones del mundo sumamente diferentes y la ciencia no lo puede resolver. Los dos bandos afirman que su posición está apoyada en hechos científicos. En la actualidad, ni siquiera existe coincidencia, en tanto del cual sería la definición correcta de inteligencia. Toda esta información adquirida integra un conocimiento vasto sobre el origen de muchas de las pruebas mentales y su evolución hasta nuestros días. La aplicación que aún tienen en la actualidad y que serán siempre un parámetro para la aplicación de sus teorías y fundamentarán nuestra educación a lo largo de este camino de aprendizaje.